Shalom Alejen, seguimos en este camino a Sinaí y con ello estudiar diversas cosas que vemos nosotros en la Tanaj y que nos sirven para cada día mejorar mucho más. Salir de Egipto no es suficiente si Egipto no sale de nuestra mente y podemos renovarla para pensar de manera diferente y ajustados a principios y fundamentos establecidos dentro de la misma. En esta oportunidad quisiera hablar sobre dilo en voz alta. Dilo en voz alta. Es importante, y lo enseña el rabino Noah Weinberg, que podamos articular nuestras creencias en voz alta y de esta manera descubrir si realmente creemos en lo que estamos diciendo. Venimos de una sociedad en la que se estudia en silencio y en la cual se dice regularmente que guarde silencio o se le dice a la persona que calle. Eso se ha transformado como una especie de norma. Inclusive, hace muchos años atrás, cuando las personas iban a la biblioteca y por alguna casualidad se hacía un ruido, inmediatamente mandaban a callar o que guardara silencio la persona. Y esto generó siempre ese tipo de condiciones de guardar silencio. Inclusive si una persona dentro de la biblioteca hacía un ruido muy estruendoso, la gente se asustaba como si hubiera hecho algo totalmente aberrante. Sin embargo, contraste a esto es lo que vemos en una yeshiva, que viene a ser un centro de estudio judío, donde vamos a ver mucho ruido, donde vamos a ver que siempre la voz en alto es la manera natural de expresarse, y una persona que visite un lugar como esto pudiera preguntarse cómo estas personas pueden aprender algo con tanto ruido. Todo es cosa de costumbre. Una persona que ha vivido en el campo, que ha vivido en la montaña, lejos de la ciudad, encuentra difícil dormir dentro de un lugar diferente porque hay mucho ruido. De igual forma, una persona de la ciudad que visita el campo también encuentra difícil dormir porque el silencio es enloquecedor. Entonces, dependiendo de dónde tú estés, el ruido o el silencio pudiera ser algo que afecte. Sin embargo, en esta tercera lección, que se define como Arijat Sefatain, o literalmente es articúlalo con tus labios, es para que cada uno de nosotros pueda obtener mayor claridad y sabiduría. Intentar decir las cosas en voz alta nos ayuda muchísimo. Recuerdo que muchas veces en la universidad los profesores decían que estudiar temprano y leer en voz alta lo que se estudie ayuda a fijar mejor la información que se desea. Y eso es una gran verdad. A veces uno ve a alguien caminando por la calle muy concentrado, hablando consigo mismo, y anteriormente nos causaba asombro o pudiéramos llegar a pensar que la persona está mal de la cabeza. Sin embargo, ahora no necesariamente es así, porque pudiera estar oyendo algo y lo está gesticulando, lo está hablando para recordarlo, para afianzar. Así que si estamos leyendo y tenemos dificultad para mantener el enfoque de lo que leemos, comenzamos entonces a leerlo lentamente en voz alta y podemos llegar a descubrir que esto nos lleva directamente a entrar en contacto con el texto. Inclusive, cuando nosotros estamos desarrollando algo y lo estamos escribiendo, al momento de leerlo en voz alta, pareciera que las ideas se entendieran mejor, sabemos cómo desarrollar mejor el tema o la forma de redactar algo. Inmediatamente al leerlo en voz alta empezamos a percibir o a apreciar mejor el texto. Independientemente de que estemos leyendo, inclusive aunque sea un periódico, podemos obtener una tasa de comprensión y retención muchísimo más alta si lo leemos en voz alta.
Puede ser que nos sintamos a veces como un tonto al principio, pero eventualmente nos vamos a ir acostumbrando cuando eso se transforma en un hábito y podemos llegar a apreciar los beneficios que esto genera. Regularmente uno cuando lee siempre va captando a través de la vista, pero difícilmente uno lee en voz alta. Inclusive, muy pocas veces lo hacemos. Muchas personas al momento de orar, de leer la Biblia o de estudiar, siempre lo hacen en silencio. Mientras que dentro de la perspectiva hebrea, todo lo que tú digas en voz alta puede afianzarse o puede apegarse, acoplarse más a tu vida, y de ahí el beneficio del mismo. Inclusive al principio para mí leer en voz alta era bastante difícil, e inclusive empezaba leyendo en voz alta y terminaba en silencio por completo. Hasta que llega un momento en que cuando uno desea realmente estudiar y entender algo o alcanzar un mayor nivel de comprensión, decirlo en voz alta nos va a ayudar muchísimo. Así que debemos articular siempre las cosas, y una de las importantes, poder articular nuestros principios para la vida. Tomarnos un tiempo y pensar para qué estoy viviendo o si simplemente estoy existiendo. Tratar de decir en voz alta estoy viviendo para, y de esta manera oírnos para ver si en verdad nos sentimos conectados con lo que estamos diciendo. Vamos a empezar como que a notar la diferencia. Hablar de nuestras creencias en voz alta nos ayuda a descubrir cuán fieles podemos ser a nuestros principios para la vida, y si estos realmente nos hacen darle sentido a lo que estamos leyendo en relación a nuestra vida, como la estamos llevando. Para nadie es un secreto que cuando hablamos con alguien, todo el mundo desea ser feliz, todo el mundo desea tener éxito, alcanzar grandes logros, tener una excelente vida. Todos quieren utilizar el mayor potencial posible. Nadie quiere perder siquiera un poco de los puntos que he dicho previamente. Todos quieren alcanzarlo. Y para ello, es verdad que necesitamos esforzarnos, pero si en verdad empezamos a concientizar y darnos cuenta que el éxito depende de Hashem, pero de nuestra parte es el esfuerzo, entonces pudiéramos ver las cosas, leerlas, y en el momento en que la estamos leyendo en voz alta, concientizar todo esto y darnos cuenta que nosotros debemos hacer nuestra parte, pero también sentirnos satisfechos con lo que lleguemos a alcanzar. Si esto es cierto, decir en voz alta quiero alcanzar mi propósito sería algo motivacional que siempre nos mantenga conectado con el mismo, y eso es bueno, porque estaríamos estableciendo objetivos que le den sentido a la vida. Así que repetir esto en voz alta para nosotros mismos o grabarlo en nuestro teléfono para oírlo y ver cómo suena, descubrir si lo decimos con suficiente intención o no, si en verdad es convincente, será de mucha ayuda. Las palabras son efectivas cuando las decimos entendiendo lo que se dice. Inclusive a veces hemos oído de personas que dicen que sus palabras los atropellan porque hablan más rápido de lo que piensan. Y entonces luego tienen que pensar en lo que dijeron. Pero cuando nosotros tenemos como práctica el hecho de pensar en voz alta, de hablar, de entender que lo que sale de la boca de una persona indica su balance o su equilibrio, entonces podremos mejorar. Inclusive, cuando usted esté estudiando, y lo digo por experiencia propia, si algún concepto importante es confuso o difícil, trate de explicárselo a usted mismo, diciéndolo en voz alta, trate de decirlo en voz alta y escribirlo, y eso lo va a ayudar a clarificar mucho el concepto. Si usted puede decirlo con sus propias palabras en voz alta, si puede explicarlo, ese concepto usted ya lo está afianzando en su ser, ya usted lo está haciendo parte de sí.
De esta manera también podemos detectar errores en nuestro razonamiento y errores que nunca habríamos encontrado si hubiésemos dejado esos pensamientos dentro de nuestra cabeza y jamás lo hubiéramos expresado en voz alta. Por eso, hablar en voz alta lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando, lo que entendemos, asumimos de la vida cuando estamos meditando, cuando estamos haciendo una introspección de quiénes somos, dónde estamos o queremos estar. Al decirlo en voz alta, estamos ejercitando más sentidos y eso nos ayuda a que al oírnos captemos o podamos como que reflexionar mucho más. Y es importante que esto lo hagamos para que no dejemos en la mente o en el fondo de nuestra cabeza todo esto que estamos diciendo o lo que he dicho previamente. Cuando sea que tú oigas una idea sabia, un concepto importante, debes transformarlo en parte de tu vida y de esta manera poder expresarlo para que tú puedas también hacer de ti ese concepto o eso que tú has oído diciéndolo en voz alta. Pareciera que fuera algo tonto lo que pudiéramos estar diciendo, pero cuando usted empiece a practicarlo, cuando usted se dé cuenta de lo importante que es y los resultados que tiene, verá los beneficios de algo que parece tonto pero no lo es. Así que lograr que las cosas pasen de lo potencial a lo real es sumamente importante. Y el habla es una característica única que poseen los seres humanos. Cuando quieres traducir algo desde la realidad espiritual hacia la realidad física, el habla es el método para hacerlo. Cuando tienes una pregunta o un problema, decirlo en voz alta también nos va a ayudar mucho. Y nos va a forzar a lidiar con eso. Llevar un problema en nuestra mente no nos ayuda, pero cuando el problema lo pasamos de la mente a la boca y lo trasladamos del potencial a la realidad cuando lo decimos en voz alta, entonces podemos captarlo mejor y darle una respuesta. El pensamiento siempre permanece y se transforma en algo inamovible, pero cuando nosotros hablamos, las cosas pareciera que cobraran vida. El alma siempre quiere crecer, pero el cuerpo lo detiene. Es por eso que debemos decir en voz alta las ideas de tal forma que sean convincentes para poder así ingresar la idea del cuerpo. Inclusive cuando vemos nosotros al salmista confrontando a su alma y en voz alta diciendo, bueno, bendice alma mía, Hashem, no te olvides de ninguno de los beneficios, y en voz alta empieza a confrontar su alma, es un ejercicio sumamente importante. Y eso es algo que lo hacen dentro del mundo judío. Inclusive la forma de orar, que es conocido como Higbodedut, que se hace aparte, se hace a solas, se hace en voz alta. Inclusive muchos terminan expresando a través de un grito la forma como pueden desahogar lo que internamente los está afectando. Quiere decir que el hablar en voz alta puede ayudarnos muchísimo. Inclusive sentimos gran responsabilidad de cumplir con lo que decimos en voz alta, mucho más que con aquello que pensamos. La articulación cierra la brecha que hay entre las demandas del cuerpo y los elevados conceptos del alma. Y esto tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria cuando vemos nosotros en la sinagoga que durante el rezo hay una parte que es la amidad, que es silencioso y solo los labios de la gente se mueven, pese a que sus voces permanecen silenciosas. Sin embargo, en Yom Kippur nosotros tenemos que hacer los biduín, que son las confesiones. Y esto se dice suficientemente fuerte como para que uno mismo se pueda oír y meditar y reflexionar de dichas confesiones. Es importante que nosotros tengamos este tipo de diálogo. Imagínense que un momento tomamos cierta decisión, pero nos damos cuenta que al mismo tiempo nos estamos resistiendo a llevarla a cabo. O sea, nosotros mismos podemos sabotearnos en un momento.
porque sentimos dudas, sentimos miedos, inseguridades, entonces queremos como que posponer las cosas cuando deberíamos afrontarlas. Pero si nosotros hablamos o nos hablamos a nosotros mismos sobre el tema en voz alta, pudiéramos nosotros convencernos a nosotros mismos y de esta manera ser mucho más diligente en lo que hacemos. Inclusive pudiéramos nosotros expresar en voz alta, y coloco algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a trabajar más tarde en mis proyectos, quiero hacer esto de forma apropiada, hoy sí voy a comenzar una dieta. Muchas personas dicen que van a comenzar una dieta, pero nunca están convencidos de ello, y vemos puertas y muchas cosas llenas de dietas y consejos que nunca la gente cumple. Pero cuando nosotros hacemos las cosas en voz alta, de alguna manera es como si alguien que está frente a nosotros y nos entiende que somos nosotros mismos nos lo está diciendo. Y de esta manera podemos nosotros establecer cosas, decir en voz alta: ya no va a haber más excusas, voy a trabajar, voy a realizar este proyecto, voy a realizar esto, me voy a esforzar, voy a luchar. Pudiera empujarnos a nosotros mismos con las palabras que expresamos. Cuando nos levantamos en la mañana y no tenemos ganas de levantarnos porque a veces amanecemos muy cansados o lo que sea, decirnos en voz alta que debemos levantarnos y empezar este día tan maravilloso y esta oportunidad que nos da Shen a través del regalo de la vida, pudiera ayudarnos a motivarnos y a levantarnos y a tener fuerza. Cuando estemos decaídos anímicamente, es importante subirnos el ánimo a través de esas expresiones que nos podemos decir a nosotros mismos, y de igual manera cuando estamos enojados, para apaciguarnos. Quiere decir que utilizar este método nos puede dar mucho resultado en diferentes etapas de nuestra vida. Así que debemos poner en práctica todo esto. Los rabinos nos enseñan la importancia de poder hablar en alto, y los salmos y muchas expresiones que vemos nosotros en la Tanakh fueron dichas en voz alta para que de esta manera pudieran penetrar en nuestro ser y quedar allí implantado. Cuando nosotros vamos a realizar una tarea y debemos enfrentar una situación, una condición que nos veamos como que amenazado, también podemos estabilizarnos emocionalmente a través de hablarnos a nosotros mismos en voz alta. Y de esta forma podemos darnos como que esa fuerza o ese ánimo de seguir adelante. Obviamente todo puede ser mal utilizado, y hay muchas personas que no están muy bien de la cabeza allá afuera hablando solos. Por lo tanto, es mejor no hacer esto en público para que no sea mal interpretado. En vez de eso, poder buscar un lugar donde estemos a solas y poder estar cómodos, poder estar tranquilos para desahogarnos, para hablar y dejar que la gente esté en otro lado para que nosotros podamos tener mayor confianza de poder hacerlo. Discutir, hablar, tratar con nosotros mismos nos va a ayudar mucho cuando estamos articulando, cuando estamos hablando en voz alta. También debemos estar atentos a las palabras que son contraproducentes, porque a veces nos sentimos mal y empezamos, y ahí sí lo hacemos en voz alta, empezamos a decir: no soy bueno, fui un estúpido, no voy a entender esto, voy a fracasar o no voy a poder cambiar. Y pareciera que para lo malo, como que de forma natural, sí lo decimos en voz alta. Quiere decir que sí tenemos la capacidad de lo bueno poderlo hacer en voz alta. Y prontamente vamos a comenzar a creerlo realmente, y de esa manera derribar esos obstáculos que solo existen en nuestra mente y poder avanzar. La idea no es que tengamos algo que distorsione nuestro ser, sino todo lo contrario, más bien aclarar las ideas, tener bien definidos nuestros pensamientos y una serie de cosas. El objetivo de todo esto es poder sacar a la superficie nuestra racionalización, de forma tal que podamos tener una visión más clara de lo que es la realidad y confrontarla con la verdad. Es una manera
de poner las distintas partes como que sobre la mesa y hacerlas trabajar en conjunto y así eliminar los obstáculos que nos impiden avanzar. Inclusive muchas personas que saben de esta metodología o de esta forma de lograr cosas o de ayudarnos a nosotros mismos, utilizan este tipo de método a través de palabras que son inspiradoras. Por ejemplo, tratar de decirnos diariamente palabras que nos motiven, que nos inspiren respecto a lo mucho que podemos llegar a alcanzar y una serie de cosas. Vemos nosotros que dentro de la Tanakh, tanto en los salmos como en los proverbios, hay muchas palabras, muchas frases, expresiones que nos pueden ayudar, que nos pueden motivar, que nos pueden hacer reflexionar. Inclusive dentro del Pirkei Avot o el Tratado de los Padres vamos a encontrar mucho material que nos puede ayudar. Cada día al levantarnos, poder hacerlo y en la noche antes de dormir también evaluar y decirnos a nosotros mismos qué es lo que hemos hecho, qué fue lo que no hicimos y por qué no lo hicimos, nos puede ayudar a resolver muchos problemas. Y por eso hacerlo en voz alta puede ser una solución a tantos conflictos y situaciones que vivimos que a veces pareciera no tener solución, pero sí la tienen. Pensar acerca de un problema es solo uno de los pasos del proceso de solución a ese problema. Y de esta manera podemos ver que un problema se mantiene en nuestra mente y suele quedar sin respuesta porque no lo estamos sacando. Quiere decir que si nosotros oímos de nosotros mismos el problema, le va a dar un mayor nivel de objetividad y perspectiva y nos ayuda a enfocar más la atención. O sea, es algo que pudiera parecer como que tonto y no lo es. Repito, si lo prueba, va a ver que da resultados. Por algo los rabinos lo enseñan. Por medio de revisar el asunto que vayamos a tratar, lo que vayamos a hacer en voz alta, sea que hayamos transcrito algo, nos puede ayudar a definir muy bien todas las cosas y también tener presente las dificultades. Pareciera que cuando lo decimos en voz alta, las cosas como que tienen más sentido, las entendemos o las vemos mejor. Y eso nos va a ayudar a buscar una solución. En cierto punto podemos ser capaces de desempeñar como que dos roles al mismo tiempo, el de profesor y el de estudiante al momento de hablarnos a nosotros mismos sobre una situación. Así que probemos este tipo de método para resolver los problemas y podemos inclusive hacer una lista y colocar ventajas y desventajas para leerlas en voz alta, asignar a cada ítem un valor de las ventajas y desventajas. Por ejemplo, decir, bueno, algo que es muy importante tiene un punto, para algo que es mucho más importante tener 2, para algo que es valioso o esencial tener 3, y al leerlo le vamos dando una puntuación y eso nos va a ayudar a valorar o ver o apreciar las cosas. Luego, cuando nosotros empezamos a usar esto que es el hablar en voz alta, llama poderosamente la atención que siempre veamos dentro de la Torá casos de situaciones que se dieron con hombres y mujeres que fueron escogidas, que en momentos cruciales lo que pudo definir el momento fue lo que expresaron en voz alta. Y eso es muy importante, porque a veces tomamos una decisión y luego ni siquiera lo llegamos a intentar. Y de esta manera pudiéramos estarnos engañándonos a nosotros mismos. Y más bien deberíamos nosotros mejorar y transformar todo esto malo en algo que sea más bien bueno. Y a través de esta manera de actuar o de accionar, que es hablando las cosas en voz alta, pudiéramos convertirlo en un hábito y más adelante la misma disciplina nos va a ayudar a que sea parte de nosotros. Miren, no confiemos en el hecho de que tomamos una decisión.
Porque a veces tomamos una decisión y en segundo podemos cambiar, o inclusive nuestro Yetzer Hará puede jugar en contra, o nosotros mismos podemos perder la motivación por cualquier cosa. Cuando sea el momento de tomar una decisión importante, es necesario que podamos hablarlo, que podamos expresarlo con alguien y debatirlo, discutirlo, sea un guía, nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro líder, pero eso nos puede ayudar mucho, porque al exponerlo, entonces vamos a empezar a ver puntos de vista que van a ir surgiendo que nos pueden ayudar mucho mejor a tomar decisiones. Así que considero que deberíamos tomarlo en cuenta al momento de querer tomar una decisión importante. Muchas personas que hablan en relación a esto recomiendan que revisemos los eventos más relevantes de nuestra vida en el día, o lo que hayamos hecho en el día en voz alta, porque esto nos ayuda a evaluarlo y de esta manera poder ver el hecho de qué fue lo que se logró y lo que no se logró, por qué no se logró. Y de esta manera poder actuar o accionar. Intentar entender todas las experiencias vividas son importantes a través de hablarlas. Tanto antes como después de vivirla es necesario, porque eso nos va a dar más control al momento de establecer objetivos y hará que dichos eventos estén más integrados en nuestra conciencia. También tratar de decir en voz alta las bendiciones que hay en nuestra vida, inclusive cuando hacemos nosotros las bendiciones a diario, hacerla en voz alta es sumamente importante. Sin embargo, creo que tenemos la particularidad que más bien decimos las cosas en voz alta para mal. Todo lo que es malo, allí sí lo hacemos en voz alta, inclusive cuando estamos enojados, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos inconformes, cuando nos quejamos, todo eso lo hacemos en voz alta e inclusive subimos muchísimo la voz. Pero para las cosas buenas no tenemos ese hábito. Entonces, utilizar más bien este tipo de método, que es hablar en voz alta para oírnos a nosotros mismos para bien, y de esta manera hacerlo con las bendiciones y todo lo que alcancemos, nos va a ayudar. Porque esto hace que podamos conocernos mejor a nosotros mismos. Y así poder saber qué es lo que queremos, qué podemos y qué es necesario para nuestra vida y de esta manera establecerlo. Porque si nosotros no nos conocemos, vamos a vivir todo el tiempo confundidos y no vamos a tener noción de nuestras capacidades ni del potencial que tenemos. Inclusive vemos que las personas pagan muchísimo dinero solo para escucharse a sí mismo hablar. ¿Cuánto se le paga a un psicólogo por una hora para hablar y hablar y hablar y él simplemente oírnos y a veces decirnos lo que nosotros queremos o simplemente afianzar lo que ya expresamos o querer generar como que confianza en nosotros? ¿Y de verdad vale la pena pagar por algo como eso cuando pudiéramos hacerlo con nosotros mismos y nos damos cuenta que a veces nosotros no damos la respuesta? Si alguien se sentara contigo y te hiciera preguntas y te escuchara hablar, sería algo fenomenal. Entonces, hablar contigo mismo, que por cierto es gratis, puede ser también importante. Ahora, esto no quiere decir que en un momento dado no tengamos que ir con un guía, con un orientador, con alguien que nos ayude. Simplemente que hay momentos que pareciera que no fuera tan necesario y estamos pagando para que otro nos oiga lo que pudiéramos nosotros decirnos a nosotros mismos. Muchas personas al hablar del éxito que han alcanzado en la vida dicen que transformaron sus metas en un eslogan que decían continuamente en voz alta. Y esto es verdad porque la industria publicitaria gasta millones de dólares para desarrollar un eslogan. Y un eslogan es una manera rápida y efectiva de expresar ideas que sean fundamentales. Los eslogans nos permiten mantenernos claros respecto a cuáles son nuestras metas y motivaciones. Y eso es importante.
Es especial cuando estamos confundidos o cansados porque nos ayuda a aclarar todo. Un eslogan puede inspirarnos a seguir intentando algo cuando estamos a punto de darnos por vencidos. Así que antes de intentar cualquier cosa, pregúntate a ti mismo qué quieres lograr. Y luego transforma la respuesta en una especie de eslogan que quede como que pegado, conectado en tu mente. Incluso leía de un rabino hablando de este tema, decir que el judío prácticamente ha hecho de una frase diaria como una especie de eslogan, y es el Shema. Cuando dice Shema Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno, se ha transformado como una especie de eslogan, más que un rezo. Es como un recordatorio del propósito mismo de nuestra vida. Incluso otros rabinos, viendo la importancia de tener eso presente y que queda como que implantado dentro de sí, han establecido otras expresiones también como una especie de eslogan. Por ejemplo, es una misbah estar siempre alegre. Entonces, cuando alguien se siente mal o está triste, pareciera que esa expresión o ese eslogan surgiera para decir, no, es una misbah estar siempre alegre. Lo externo afecta a lo interno. Es otro. Hay otro que dice, el mundo se mantiene por la Torah, por el rezo y por los actos de bondad. Hay uno que es muy particular porque frecuentemente la gente lo utiliza y es Gansu Letová. Todo es para bien. Y de esta manera la gente puede como que darle un giro a una situación incómoda y verla de otra forma. Inclusive los mismos niveles de fe también a veces se utilizan de esta manera para ayudarnos a ver las cosas mucho mejor. Por ejemplo, así lo quiso el Creador. En medio de una situación que de pronto no salió como queríamos, pudiéramos expresarlo de esta forma. O en una situación bastante dura, en medio de un proceso, poder expresar que desea enseñarme a Hashem con esto, también nos pudiera ayudar a ampliar un poco el panorama y ver las cosas diferentes. Y por último, entre tantos que pudiéramos mencionar, pero solamente quise colocar estos, hay otro que es esto también pasará. En los momentos difíciles, cuando pensamos que como que todo se acaba, que todo llega a un fin, que pareciera que la situación que vivimos es la peor, que no hay nadie viviendo lo que vivimos nosotros, podemos pensar y decir en voz alta, que es mucho más importante, esto también pasará. Porque de esta manera aumentamos nuestra fe y nuestra confianza en Hashem. De esta manera pudiéramos estarle dando una respuesta a nuestra alma que en un momento dado se siente confrontada. Así que mientras más utilicemos este tipo de método, nos va a ayudar mucho más para poder avanzar en nuestra vida. Así que de esta forma he querido compartir con todos ustedes esto que leía del rabino Noah Weinberg, hablando en relación a la importancia de hablar en voz alta, y considero que es sumamente importante porque a pesar de ser algo que pareciera como que trivial o tonto, los efectos que causan son beneficiosos cuando lo utilizamos de manera correcta. Y de alguna forma he visto resultados con ello y por eso quise compartirla con todos ustedes en este camino a Sinaí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom Alejem.